Seguimos en Código, les dijimos, nos damos el lujo y el placer de tener esta noche al profesor Loris Sanata con nosotros. Lo presentamos muy rapidito, director, a ver. Loris Sanata, historiador italiano experto en peronismo, profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, Italia, estudioso de los populismos en América Latina y de la historia de la Iglesia Católica. Publicó libros y artículos en diversas revistas de Europa y Latinoamérica y es comentarista sobre América Latina en varios medios de su país. Entre sus obras se destacan Del Estado Liberal a la Nación Católica, Perón y el mito de la Nación Católica, Historia de la Iglesia Argentina, Breve historia del peronismo clásico, Eva Perón, una biografía política, La Internacional Justicialista y el populismo. Define a Perón como un vivo que terminó mal. Califica a la era K como una década desperdiciada. Confiesa que le sorprendió mucho la victoria de Mauricio Macri. Asegura que en Europa se terminó la luna de miel con el Papa. ¿Con cuál nos quedamos de todas estas frases para arrancar? Gracias, profesor, por venir. Gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme. Buenas noches. Y arranque por donde quiera, después de estas cosas que dijo. Bueno, ahora, para estar en la Argentina y, por ejemplo, ver que alguien dice Perón era un vivo que terminó mal. Bueno, esta es una frase, como siempre, ¿no? Se sacan frases un poco de contexto y los historiadores estamos acostumbrados a escribir libros y después ustedes en los medios correctamente tienen que sintetizar. La verdad, no, Perón es un personaje histórico importante, por supuesto, y yo nunca me permitiría, además después de estudiarlo tanto, de, digamos que, liquidarlo así, con un chiste. Pero yo pienso especialmente en mi libro sobre la Internacional Justicialista, donde yo hago una investigación, bueno, de 20 años en muchos archivos diplomáticos en 8 países del mundo, y por lo tanto lo que digo pienso que esté basado en fuentes confiables, etc. Bueno, la impresión es esencialmente en la política exterior del peronismo que hubo una política con escaso sentido del Estado, o sea, con muchas ambiciones, con ambiciones que estaban fuera de alcance de la potencia argentina de la época, y que durante mucho tiempo Perón jugó un doble juego, especialmente hacia su pueblo, llamámoslo así, y hacia los socios externos. Un doble discurso, digamos así. ¿Hasta cuándo se quedó enredado en su doble discurso? Y Argentina, de tener una gran ambición, yo diría hasta de reunir alrededor de Argentina a todos los países latinos y católicos, se quedó aislada. Fue un daño grande para Argentina. Pero esta frase del vivo la dejo limitada a esto, no voy más allá de esto. Usted en sus textos, Sanata, habla del pueblo como un concepto que es como el puente para llegar al populismo. Sí. ¿No? Y acá la palabra pueblo es una palabra casi sagrada, ¿no? En nombre del pueblo es muy difícil discutir algo que se dice está hecho en nombre o a favor del pueblo. Y sin embargo usted pone en cuestión este asunto. Sí, ese es uno de los temas que más he trabajado en mi vida, y además no tanto desde un punto de vista teórico, sino más bien desde el punto de vista de la historia. Y efectivamente la palabra pueblo, especialmente en América Latina, pero yo diría también en la Europa Latina, no casualmente tenemos raíces parecidas. Sí, claro. La palabra pueblo tiene muchos significados. Y bueno, en el populismo el pueblo tiene el significado de una identidad, finalmente. Mientras digamos que en la tradición de la Ilustración el pueblo es el que está determinado por la Constitución, está determinado por la ley. Bueno, en el mundo latino y católico, y especialmente en los movimientos populistas, la idea de pueblo es una identidad histórica casi eterna, inmutable y unívoca además, que todos tienen que compartir, porque de otra manera se saldrían afuera del pueblo y se volverían antipueblo, como muchas veces dicen los movimientos populistas. Bueno, este pueblo es un pueblo que está por arriba de la ley, está por arriba de la Constitución, que por cierta manera implica una tutela sobre la misma Constitución. Esto yo creo que sea la raíz del populismo, efectivamente. Usted también hace, de los libros que yo he leído, por lo menos referidos a la Argentina, un vínculo muy estrecho entre la política, el peronismo y la Iglesia como un núcleo
digamos, que envuelve todo eso, ¿no? Es más, usted plantea, si no me equivoco, en este libro, casi la cuestión de que el peronismo dirime la pelea entre liberalismo e iglesia, digamos, catolicismo tradicional Sí. dentro de la Argentina. Sí, efectivamente es así. Yo lo llamo, en mis libros lo llamé el mito de la nación católica. Tiene que ver con lo que acabo de decir, o sea, esta idea de pueblo que se define a través de una identidad unívoca y que excluye a aquellos que no forman parte de esa identidad, ¿cómo se definió en la Argentina? Bueno, en la Argentina se definió esencialmente con la crisis del liberalismo, el triunfo del peronismo, que fue el vehículo de una visión del mundo basada esencialmente en un imaginario católico. Esto no quiere decir que fuera un movimiento confesional. Y como correcto. saben mejor que yo, por eso Terminó. hubo conflictos también. Sí, sí. El peronismo se transformó, pero no fue el único caso en el mundo, en un vehículo de la recristianización de la sociedad. Tenía un imaginario corporativo, así como lo tenía la Iglesia. Tenía la idea que la nación, la llamada comunidad organizada, debería tener una ideología unívoca, que sería la doctrina peronista. Estaba basado en el imaginario de la Iglesia, pero era un movimiento secular al mismo tiempo. Así que la Iglesia apoyaba por un lado al peronismo, porque el peronismo hacía una política religiosa, la apoyaba a la Iglesia para recristianizar el país y desarraigar el liberalismo, pero al mismo tiempo era un movimiento secular y al fundar su propia religión, y Eva Perón especialmente fue una Sí, usted lo fundadora menciona, de ¿no? religión, claro que la Iglesia Católica sintió riesgo de perder su autonomía, y por otra parte el conflicto se dio de la misma razón, por la misma razón que se dieron conflictos, qué sé yo, de la misma Iglesia Católica con el fascismo, por ejemplo. Pero después del 55, ustedes lo saben, finalmente la mayoría de la Iglesia Católica Argentina, que es una Iglesia Católica que tiene esta visión nacional católica del mundo, los sectores católicos liberales, o sea, convencidos que el catolicismo puede convivir con el liberalismo, han sido muy minoritarios en la Argentina. Bueno, la mayoría volvió, no digo al redil porque sería demasiado, pero volvió a buscar en el peronismo su natural Y expresión. usted dice que el cardenal Bergoglio y el Papa Francisco es la expresión de esta corriente dominante de la Iglesia argentina. Sí, ahora claro que es muy heterogénea en su interior y además Bergoglio es un jesuita, es un hombre que me parece muy inteligente, muy astuto, pero sí, seguramente no representa las pequeñas huestes del catolicismo liberal y democrático en la Argentina, que siempre fue minoritario y muchas veces también muy postergado. No, representa la mayoría, sin Cuando duda. usted habla de catolicismo liberal y democrático, hay que suponer que el que no es liberal también es antidemocrático. No, no necesariamente. No necesariamente. No, absolutamente no. Aunque sí, digamos, una cosa es una distinción importante. Una cosa es ser defensor del liberalismo como ideología, como sistema ideológico, como filosofía, y es una elección entre muchas ideologías. Otra cosa es reconocer, y esto es un tema diferente, que el fundamento de nuestros sistemas civiles democráticos pluralistas, bueno, tienen un fundamento en la filosofía liberal. Después uno puede ser socialdemócrata, pero, por ejemplo, entre otras cosas, pero los socialdemócratas también, por ejemplo, abrazaron la idea que el fundamento de nuestro sistema político está en la institucionalidad liberal, la separación de poderes, las libertades individuales. Sí, eso para mí son fundamentos de nuestra democracia. Usted que es italiano, tiene la proximidad geográfica, más allá de sus estudios, con el Vaticano, con la Iglesia. ¿Por qué supone que una personalidad como la de Bergoglio llega al papado en esta coyuntura histórica? ¿Qué es lo que le parece a usted que fue determinante? Más allá de la elección, del voto de los sacerdotes, digo, ¿qué componente ideológico encaja en este tiempo, en un tiempo de mucha convulsión mundial, ¿no? Es una pregunta, es difícil contestar, pero voy a intentar contestar en ese sentido. Bueno, no nos olvidemos que en términos institucionales, o sea, de la Iglesia Católica, Bergoglio fue elegido en un momento de gravísima crisis de credibilidad de la Iglesia Católica. Eso es un dato importante. Escándalos financieros, escándalos morales. Entonces, la idea de un hombre Jesuita. jesuita, por supuesto,
que además tiene un estilo extraordinariamente popular, no tiene el estilo austero de un Benedicto, no es un intelectual, es más un pastor que por lo tanto se dirige a las masas, digamos así. Claro que esto le vuelve a dar al catolicismo su dimensión simbólica y masiva del que el catolicismo necesitaba. Pero no es solamente eso, yo creo que también, bueno, es la globalización de la Iglesia, ¿no? O sea, la respuesta de la Iglesia al desafío de la globalización. Un papa que viene por primera vez desde afuera de Europa significa también una mirada a la Iglesia católica desde afuera de Europa. Y efectivamente me parece que Papa Francisco es coherente con esto, pues yo tengo la impresión que la visión de Francisco, que siempre fue muy antiliberal, antimercado, antioccidental en cierto sentido, bueno, lo veo por su política y por su diplomacia. Su idea es una colaboración ecuménica cada vez más estrecha con las otras religiones monoteístas, y toda su crítica está apuntada a Europa como un continente que mató a Dios. Así que este me parece la idea, el proyecto, no sé cuánto racional, pero... Sí, y el origen de su elección. Yo lo veo así y es muy divisivo, pues yo veo que en Europa, bueno, la costumbre es del Papa o se habla bien o no se habla. Entonces es un Papa que sigue siendo extraordinariamente popular, no me cabe la menor duda, pero les puedo asegurar que dentro de la Iglesia está causando muchas divisiones. Tal vez sea inevitable para un papa que hace reforma, que está cambiando, ¿no? Que cree divisiones, pero les aseguro que yo, que soy crítico del papa, yo soy un laico, además no soy creyente, pero les aseguro que dentro de la Iglesia Católica hay críticas mucho más radicales de las mías. Pero usted, justamente en ese ámbito, ¿podría establecer alguna comparación con algún otro papa o algún otro periodo de los papados? En cuanto a la idea de quiebre, a la idea de revolución, a la idea de tratar de cambiar un orden establecido, por decirlo de alguna forma. Bueno, Juan XXIII, en cierta medida, convocando el Concilio Vaticano II, aceptó un desafío enorme, el de la modernidad. O sea, la Iglesia que por primera vez vivía y enfrentaba la modernidad no como un pecado, sino como una dimensión de la vida humana con la cual confrontarse. Y todos los admiradores de Juan XXIII hoy son admiradores de Bergoglio. Ahora, esto no quiere decir que necesariamente tengan razón, que estén leyendo bien la formación y el perfil de Bergoglio. Pero sí, con Juan XXIII pasó. Ahora, yo no sé si efectivamente lo de Bergoglio va a ser una revolución. Yo soy muy crítico también porque pienso que sus instrumentos intelectuales no están muy adecuados para entender la modernidad. Esta es una de mis críticas. ¿Por qué? Y bueno, por varias razones. Me limito a 3 palabras. Una es la palabra pueblo, que ya la vimos. Y la visión de pueblo de Bergoglio es un poco que viene del jesuitismo, ¿no? Porque los jesuitas siempre pensaron que tenían una misión de inculturación, o sea, de difundir el mensaje cristiano en culturas lejanas, pero respetando la cultura. Lo que me parece muy bien, pero su idea de cultura es una cultura en realidad monolítica. En el mundo hay muchas culturas y cada cultura es monolítica en su interior. Esto me parece una visión que no coincide con lo que está pasando en la globalización, donde todas las culturas son híbridas en realidad, menos las muy aisladas. La segunda palabra es la pobreza. Ahí yo veo una gran contradicción en Bergoglio, y no soy el único en realidad. O sea, el tema pobreza, claro que el tema de la pobreza es inmenso, todos somos muy sensibles al tema de la pobreza. Y no niego que Bergoglio tenga con respecto a la pobreza toda la buena voluntad del mundo, sin duda, pero yo creo que en realidad sus ideas no son muy útiles para cancelar la pobreza. Más, la contradicción está en el hecho que, por un lado, el pobre en el discurso y en la visión de Bergoglio es el hombre virtuoso, el que tiene todas las virtudes cristianas y que por lo tanto el pobre debería mantenerse como ejemplo de la virtud.
pero por el otro habla en términos sociológicos de eliminar la pobreza. Entonces, si se elimina el pobre, es como si desapareciera la virtud. Y por otra parte, el pobre que avanza socialmente va hacia la clase media. Pero el mismo Bergoglio habló de la clase media como de una clase colonial, o sea, como de una clase que ya perdió, que se descristianizó. Y la tercera palabra es el mercado. Bueno, el mercado no va santificado, pero Bergoglio lo demoniza. Y yo creo que si queremos combatir la pobreza, necesitamos mercado, un buen mercado, pero los economistas nos enseñan que, y bueno, la historia nos enseña que finalmente es la economía de mercado que permitió mejorar las condiciones de vida a muchas personas, muchas más de cualquier época del pasado. Esto quiere decir que estamos bien, pero por supuesto no, estamos muy mal, pero no podemos eliminar el mercado. Y bueno, en Bergoglio la visión antimercado me parece especialmente radical en términos morales, pero no va a solucionar el problema de la pobreza. A ver, yo decía, la palabra pueblo acá en la Argentina es una palabra sagrada. El Papa Francisco es una figura sagrada o casi en la Argentina. Cuestionar al Papa Francisco, como lo hace usted con argumentos muy sólidos, suena herético para mucha gente, ¿no? Dice, ¿qué están haciendo este tipo? ¿Cómo pueden criticar al Papa? Sin embargo, alguna gente criticó al Papa porque recibió a Cristina Kirchner con muchas amabilidades. Otros lo criticaron porque recibió a Macri de manera muy fría, cuando estuvo en febrero. Dentro de una semana están de vuelta juntos en el Vaticano, cuando se canonice al cura Brochero, al cura de Córdoba. ¿Cómo ve usted esta actitud, digamos, o estas actitudes del Papa Francisco respecto a los dos presidentes argentinos? ¿Qué le hacen pensar? Bueno, aclarado que creo que el Papa se puede criticar como todos y me gusta pensar que el Papa aceptaría, ¿no?, las críticas como todos aceptamos las críticas que se nos hacen. Pero aclarado esto, bueno, las actitudes hacia los presidentes, yo distinguiría dos cosas. Una cosa es la actitud del Papa, que es muy difícil juzgarla, ¿no?, meterse en su piel. Seguro que es un papa político, pero siempre lo fue y todos los argentinos lo saben que siempre fue pero no, yo no tengo nada en contra de la palabra política, me parece una palabra noble, importante, así que es un papa que siempre fue político. Ahora, dentro de esta visión, de acuerdo con el cual el pueblo es el custodio de la identidad eterna de la nación, y esta identidad es católica, y que el peronismo ha sido históricamente el vehículo de esa identidad, bueno, me resulta bastante lógico y coherente que el Papa tiene, digamos, más afinidad, no estoy hablando de una militancia que no tendría sentido, más afinidad hacia el peronismo. Así que no creo que Macri fuera su candidato favorecido. No, eso claramente no. Creo que la relación con Macri, pero esto ya estoy en dificultad de decirlo, porque viviendo en Italia no conozco el día tras día. Bueno, hubo una época de tormenta al comienzo, de ajuste, digamos. Pienso que hoy que el Papa acepta plenamente la presidencia de Macri, puede haber cooperación. Pero no creo que sea el tema más importante esto, o sea, la relación del Papa con Macri o con Cristina Kirchner. Yo creo que la influencia del Papa y de la Iglesia en general en una sociedad o en un sistema político directamente, y lo digo no solo como historiador de la Iglesia, sino como ciudadano italiano, tuvimos muchos papas nosotros, así que puedo decirlo en base a la experiencia, esta influencia... cuanto mayor, cuanto más la sociedad se lo permite. O sea, una sociedad de instituciones estables, laica, puede tener un papa, pero el papa no va a tener finalmente la función de una autoridad alternativa a la autoridad civil. Esto pasa en un país donde el populismo ha tenido muchas raíces, porque si se ha desarrollado la idea que sí, existe la Constitución, existe un presidente elegido por el pueblo, pero existe una idea de pueblo, que sería el pueblo de Dios, que está por arriba, entonces, bueno, se asistirá a muchos viajes a Roma para ver al Papa sacarse una foto y pensar así de tener una legitimidad que está por encima de las instituciones políticas. Entonces el problema es más de la sociedad argentina que del Papa, yo creo. Dígame, usted que ha escrito mucho sobre los populismos, bueno, venimos de un tiempo largo, una década, depende de cada país. Digo, ¿cómo ve la región en ese aspecto y cómo la ve a partir de algunos cambios, en el caso de Argentina, con una elección absolutamente normal, en el caso de Brasil,
con una crisis política que deriva en un cambio de gobierno. Y Venezuela que va camino a Dios sabe qué cosa. Claro, yo empezaría por Venezuela, porque Venezuela fue y se autopresentó como modelo, ¿no? Alternativo a la democracia liberal representativa, como modelo de populismo que tenía una historia, porque bueno, estaba vinculado con el castrismo, con la historia del populismo en América Latina. Por lo tanto, bueno, yo siempre digo, así como la crisis argentina del 2001 fue interpretada de parte de muchos, yo pienso que bastante correctamente, es una simplificación, pero correctamente, como el fin de la etapa neoliberal en América Latina. Bueno, me pregunto por qué nadie dice que la dramática crisis de Venezuela, pero realmente dramática, y yo creo que no se subraya suficientemente, bueno, significa el fracaso de esa alternativa y significa y debería significar el final de esta alternativa. Populista, o sea, en América Latina. En América Latina. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo estoy bastante optimista en cierto sentido. ¿Será que los historiadores miramos las cosas un poco en el largo plazo, no al día tras día? Entonces, claro, si miro hoy a Venezuela, me asusta la situación. Nadie sabe cómo va a terminar eso. Pero si lo miro en sentido más amplio, bueno, hubo una época en que los populismos eran tan fuertes que terminaban destruyendo todo el sistema institucional pluralista e imponían sistemas dictatoriales en nombre del pueblo. Hoy esto ya, por lo menos en Occidente, no es más posible. Todo los populismos, fue así con el kirchnerismo, por supuesto, pero hasta por el chavismo tan radical, tienen que convivir o vivir dentro de la democracia representativa. Y eso le pone límites, que le gusten o que no le gusten, que traten de evitarlos. Están obligados, el mismo gobierno chavista fue a votar este año y perdió en las elecciones legislativas. Bueno, ¿se imaginan un régimen populista del pasado que iba a votar y perdía las elecciones? Era inimaginable. Entonces, si lo miramos en perspectivas históricas, en realidad, el populismo, que sigue siendo fuerte y seguirá siéndolo en el futuro también, pero el populismo está obligado a cambiar. Y quien ganó espacio es la democracia representativa, que es un espacio plural, no es tampoco un dogma o el mejor sistema, digamos, o el sistema perfecto, pero es el menos imperfecto. Ahora, usted dice que el 2001 cierra un ciclo neoliberal, que el caso Venezuela podría ser simbólico del fin de un ciclo de populismos. ¿Y qué se abre? ¿Esto que usted dice? ¿O no se sabe qué se abre? Yo creo que no se sabe, o sea, pero tal vez sea mejor que no se sepa. O sea, que no haya modelos ideológicos preestablecidos, que por fin se gobierne con cierto pragmatismo de acuerdo con la situación que se va planteando. Hay un economista que a mí me gusta mucho, se llama Javier Santiso, que escribió un lindo libro sobre la política económica del posible. O sea, la idea de dejar a las espaldas los viejos paradigmas ideológicos que uno los defendía también cuando no funcionaban. Bueno, el pragmatismo yo creo que también en términos políticos sería una buena base, también para colaborar entre todos aquellos que en nombre de paradigmas ideológicos se enfrentaron en el pasado. Profesor, muchísimas gracias. Muy amable por haber Gracias estado. a ustedes. Nosotros en un par de minutos seguimos en Código.